arrancando. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se oye, no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Continuamos, como anunciábamos al inicio de la jornada, con una mesa de debate ya más por la parte de las entidades públicas, por los receptores de estas tecnologías. Fíjense, por hacer también un breve resumen de lo que hemos ido viendo a lo largo de la jornada, venimos de una mesa muy potente de expertos de soluciones. Yo me quedo con algunas cuestiones clave que las veremos también en esta mesa a continuación. Las capacidades y la evolución que han tenido este tipo de herramientas gracias a la evolución también del territorio y lo importante que veremos también en esta mesa de esa estrategia. Detalles, lo hablamos antes con Antonio, aquí la analítica, llamémoslo como queramos, la inteligencia artificial, la simulación, por favor, es necesaria, es inherente a este tipo de modelos. La importancia de la evolución de la estrategia del territorio, que lo veremos también a continuación, de poder interaccionar, la capa de sensores que a día de hoy está desplegada, que nos permite y va a permitir a los gemelos interaccionar con ellos. Y concepto que se ha mencionado algo antes, pero que quiero subrayar mucho, que es el concepto de la interoperabilidad técnica y semántica. Si todos estos sistemas no son capaces de hablar entre sí e invocar conjuntos de datos, evidentemente, como decíamos, quedará siendo solo un videojuego. Pero ahora vamos a cambiar ese enfoque. Venimos de la industria, de las soluciones, de los retos técnicos y tecnológicos, y ahora vamos a ir, como decía antes, a los usuarios, a las entidades que tienen... Es un poco porque ahí... Sí, tiene un poquito de... Aquellas entidades que tienen, como decía, esos retos encima de la mesa, que están esperando de manera muy expectante, cómo puede ayudar a los gemelos a resolver esas cuestiones. Si le puedes dar algo ahí que cuando estoy hablando me mete el sonido directamente. Me lo hace incómodo. ¿Sí? Bueno, si no me vengo a este lado que está más... Intenta que está más lejos. Que como decíamos, ahora vamos a ir el enfoque de las ciudades, de los territorios, de los operadores. Esta mesa es, la verdad, muy heterogénea, pero es la realidad del territorio, ¿no? En el territorio conviven, en el propio territorio tenemos a Víctor del Gobierno de Murcia, de la Dirección General del Mar Menor, tenemos a la ciudad, por el Ayuntamiento de Málaga, pero tenemos algo también muy importante, que son los operadores, que son los actores que intervienen en la ciudad y en el territorio y en su gestión, y que si hablamos de la gestión de manera unificada e única de un territorio, no puede ser de otra manera que no tuviéramos algo tan relevante como el operador y el gestor del agua en una ciudad, o como a la representación de la parte inmobiliaria urbanística que tanto impacto tiene en un territorio. Vamos a enfocarlo fundamentalmente esta intervención en tres ejes. Uno, la estrategia, es fundamental, que han seguido estos actores para llegar a un punto de madurez que entiendan que el gemelo digital puede empezar a aportar valor. Un segundo eje que siempre está presente en este tipo de intervenciones, que es los retos y los desafíos que siguen viendo a día de hoy, que van a encontrar para que este tipo de implementaciones, los gemelos digitales, aporten el valor que se les esperan. Y por último, un eje que va a ser cómo veis el futuro en base al despliegue de este tipo de soluciones, porque por terminar, y lo mencionaba antes, hablaba con Víctor, dice, de esto de ciudades inteligentes llevamos muchos años ya hablando, pero evidentemente entonces se hablaba de lo que iba a ocurrir y ahora ya ha ocurrido. Tenemos un nivel de madurez digital, de despliegue y de cantidad de información disponible que nos permite empezar a aspirar a resolver problemas de gobernanza críticos o estructurales que los territorios han ido padeciendo. Voy a empezar, si les parece, por una visión más transversal, y la anfitriona me lo va a permitir. Claro. Javier Peña, que nos acompaña online. Javier es el coordinador general de la RECI, de la Red Española de Ciudades Inteligentes, aparte de ser un líder en el Ayuntamiento de Las Rozas. Javier, ¿cómo ves el mapa nacional de ciudades? Vosotros tenéis en todos vuestros afiliados y asociados una imagen transversal. ¿Cómo ves la madurez de este tipo de iniciativas, gemelos digitales en esas ciudades y territorios? Muy bien, pues nada, hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí, hola. Pues nada, primero de todo, daros las gracias y por invitar a la RECI a
a este evento con Ametí, con la que bueno, estamos también colaborando y donde necesitamos, ¿no?, esta colaboración público-privada y todo lo que suscita, ¿no?, el desarrollo de todas estas tecnologías y soluciones que en las ciudades necesitamos para poder seguir mejorando. Pues nada, me meto en el lío. El grado de madurez, ¿no?, y la prioridad que tienen ahora mismo las ciudades con el desarrollo de los gemelos digitales. Es un tema complicado, no tenemos en la RECI medido con números cuál es ese grado de madurez en este concepto concreto del desarrollo de gemelos digitales, pero sí que quería decir que desde la RECI hemos hecho un gran esfuerzo en el desarrollo del concepto de la ciudad inteligente y podríamos decir que todas las ciudades a partir de cierto tamaño, yo creo que ciudades medianas y grandes, han ido construyendo infraestructuras que se han ido trabajando a lo largo del tiempo. Podría ser al principio las infraestructuras de plataformas de Internet de las cosas, de IoT, posteriormente las de plataformas urbanas, en el desarrollo de normas como la que todos conocemos del CTN 178, que han desarrollado el concepto de plataforma de ciudad, que ha hecho, yo creo, a España un líder en este tipo de tecnologías y disponer de empresas que están, pues yo creo que liderando a nivel mundial el desarrollo de estas tecnologías. Y que todo este trabajo previo ahora desemboca en muchas de las ciudades tal como lo vemos, es decir, hemos desarrollado nuestras plataformas de Internet de las cosas, hemos desarrollado el concepto de plataforma urbana, es el siguiente paso, la siguiente capa por encima, el concepto de gemelo digital, el que nos puede seguir dando una versión de transformación digital superior que nos permita sacar nuevos casos de uso, nuevo alcance, nueva funcionalidad, ya sea en la toma de decisiones, ya sea en las simulaciones también, porque a veces el concepto de gemelo digital, no sé, supongo que lo habréis hablado anteriormente, también es quizás un poco amplio, ¿no? Yo tengo mi propia perspectiva, pero que entiendo que el gemelo digital tiene que aportar algo más a lo que teníamos. Yo veo esa capacidad de los gemelos digitales de unir lo que es la sensorización y lo que teníamos en las plataformas de ciudad con conceptos de visualización espacial de mayor nivel y la capacidad de hacer simulaciones, ya sea en un ámbito pequeñito de un edificio o ya sea en un ámbito general. Dicho lo cual, simplemente decir, y eso cogiendo las palabras que has comentado antes, que creo que por lo que habéis dicho lo habéis estado comentando, se ha trabajado mucho en los temas de interoperabilidad. Ese es un tema también clave que hemos trabajado de manera histórica y en la actualidad seguimos en muchas líneas de trabajo. Y tanto lo que son el enfoque que damos en las diferentes líneas de trabajo como la participación de las ciudades en nuestros eventos, siempre los gemelos digitales es uno de los ejemplos claros que siempre aparecen y que ya os adelanto en primicia que en el congreso que tendremos en Bilbao habrá mínimo una o dos mesas relacionadas con el tema de los gemelos digitales. Pues ¿se oye? No. No. Sí, yo sí oigo. Tú me oyes, pero... Sí, te oigo. Pero yo no Pero sé el si resto aquí no. se escucha... ¿Sí? ¿Más alto? Ahora. No, Javi, muchísimas gracias por tu intervención. Y mencionaba, me voy a quedar con un titular que se lo mencionaba también antes, que es el de la interoperabilidad. Pensemos también, por cerrar un poco el debate de la mesa anterior, aquello de gemelos, ahora también con Daniel, un gemelo es algo único, es un ente que está pensado para llamar a todos esos sistemas de la ciudad a un conjunto de datos específicos para resolver un tema concreto que llevará a un componente geoespacial y de simulación para ayudar a entender. Pero es un concepto único de llamada, por eso la interoperabilidad, esa inteligencia de ciudad que veremos ahora que desarrolla Málaga, en la que aspira el gemelo a cubrir. A continuación doy paso a la anfitriona, que nuevamente le agradezco su apoyo a esta iniciativa, Alicia. Hablamos de lo importante de tener una estrategia. Esto no es el resultado de hoy no tengo gemelo, mañana lo tengo y ya está todo solucionado. De una madurez tecnológica digital. Javier mencionaba antes también la convergencia
de los sensores, los edificios y tal. ¿Qué camino ha recorrido Málaga en este momento para considerarse maduro para que estas tecnologías le ayuden? Pues Málaga lleva más de 10 años trabajando en lo que es este camino. Afortunadamente para nosotros, en su momento Málaga decidió ser pionera y tenemos proyectos desde hace muchísimos años en el concepto de Smart City. Uno de los primeros proyectos que se hicieron fue el Zen to All, que es el Zero Emissions Mobility to All, donde fue una experiencia pionera de coche eléctrico, donde se experimentaba a gran escala, a tamaño ciudad, la movilidad eléctrica, la carga inteligente y la gestión energética. O sea, era un proyecto muy futurista en aquel momento. Partiendo de ahí, también pues, hemos trabajado en sistemas de alumbrado público inteligente, en sensores para la gestión del agua y el tráfico, plataformas abiertas de interoperabilidad, que estábamos hablando, todos los datos estos los tenemos trabajados y almacenados en abierto. Trabajamos también mucho con Red.es para montar plataformas de ciudad inteligente, sensorización de IoT, gestión unificada de datos. Esos 3 proyectos son un trabajo continuo, pero llevamos ya años trabajando en ellos. En su momento, hablando de la interoperabilidad que mencionabais antes, ¿no? En su momento la estrategia se marcó hacia Feeware, que es una plataforma abierta y europea, que sobre todo nos garantizaba en aquel momento y nos sigue garantizando una escalabilidad y una interoperabilidad de todos los diferentes sistemas. Bueno, aparte de esto, pues Málaga también ha trabajado en muchos foros de I+D+I, donde ha estado interactuando con otras ciudades, entendiendo a nivel internacional qué se estaba haciendo. Y no solo ha trabajado en el ecosistema, no solo ha trabajado en la digitalización de la ciudad, sino también en ecosistemas digitales, como es el caso de nuestro polo de contenidos digitales. Aquí mismo tenemos empresas malagueñas incubadas que hacen gemelos digitales, por ejemplo, en industria, o temas de sensorización, o temas de realidad aumentada y virtual. Entonces, esto sí que es verdad que a Málaga, todas estas cosas y estos trabajos durante tantísimos años sí que nos ha llevado a un punto donde, yo no diría madurez, pero sí que es verdad que nuestro gemelo digital sí que tiene una base muy real, muy en tiempo real y con muchísima información. Pero claro, obviamente esto es un trabajo de más de 10 años. Ahora mismo, pues, lo que visualizamos en nuestro gemelo es que va a ser una herramienta fundamental para tomar decisiones informadas, donde vamos a tener los datos de agua, de tráfico, etcétera, todo unificado y donde desde la ciudad se va a poder tomar decisiones informadas y simular y trabajar de forma mucho más inteligente y eficiente. Fíjense, yo esto me... Esto sí. Fíjense qué importante, es uno de los objetivos de esta jornada, aparte de trasladar las bondades y soluciones que desde la industria tecnológica vemos, es que otras ciudades y territorios puedan ver el ejemplo de ciudades como Málaga y de la intervención que tendrá ahora visto el Mar Menor para determinar cuán importante es esa estrategia que ha habido de seguir o que han tenido que seguir durante estos años para pensar que ese nivel de digitalización y de captura de información de data que hasta entonces no existía permite pensar que un gemelo digital tiene el momento para aportar valor en ese territorio. Yo estoy encantado, Víctor, que ahora cuentes tú esa visión desde el Mar Menor y todo ese vasto recorrido que habéis llevado durante todo este tiempo. Sí, nada, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que contar lo que se está haciendo en gestión de territorio y con tecnología, yo creo que es bueno contarlo, aunque en nuestro caso no es un caso exactamente de Smart City, pero que llegaréis ahí porque al final se trata de gestión de territorio utilizando tecnología, ¿no? El Mar Menor es un territorio enorme. Digo enorme porque aunque todo el mundo cuando se habla de Mar Menor piensa en lo que es la superficie del agua, pero lo que ocurre en el agua viene de la repercusión de todo lo que pasa en la cuenca vertiente, que estamos hablando de un territorio de 1.400 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un territorio enorme donde cualquier cosa que pase ahí va a tener una repercusión en el estado del agua. Claro, cuando tenemos la crisis en 2016, cuando la famosa sopa verde y el principio, digamos, de toda la repercusión que ha tenido el Mar Menor, desde el punto de vista de la administración regional, pues yo a veces lo decía, digo, a veces te sientes como el piloto de un avión que sabe que se va a estrellar y no tienes capacidad para hacer nada. Es decir, ¿qué podemos hacer en el territorio?
Entonces, aparte ya de medidas, por supuesto, de contención, se sacó la ley del Mar Menor, hay un montón de regulaciones que se han puesto en marcha para evitar la entrada de nutrientes, que es el origen de todos los problemas, pero además necesitábamos algo más. Y necesitamos alguna herramienta de toma de decisiones que nos ayudase pues, con dos cosas fundamentales, y hay una que no puede hacer lo que tendría que hacer un gemelo, y no, por eso digo que no es exactamente un gemelo como puede ser en una Smart City o en una fábrica, pero sí es un gemelo digital. Las dos funciones que necesitamos que nos diga el sistema, que nos dé el sistema, son, por un lado, tiempo, es decir, nosotros necesitamos anticiparnos a qué es lo que va a pasar para intentar reducir el impacto de lo que sea, llámese una dana, llámese un derrame, llámese un accidente, llámese lo que sea, necesitamos tiempo. Y lo otro, la otra función que necesitamos que nos aporte el sistema es la validación de las soluciones que se están adoptando. Es decir, aquí no hay una relación causa-efecto directa. Aquí pues se han puesto en marcha un montón de medidas de contención de nutrientes, pues se han puesto barreras vegetales, por ejemplo, en todas las explotaciones agrarias del campo de Cartagena, se ha cambiado la orientación de los cultivos, o sea, hay un montón de cosas que se están haciendo, pero realmente no sabemos cuál es el grado de efectividad de esas medidas. Es decir, yo también lo digo a veces me siento como que te duele la cabeza y te cae el codo. Es decir, ¿en dónde estamos poniendo el dinero? ¿En qué estamos invirtiendo? Y necesitamos una herramienta que nos valide que estamos poniendo el foco y haciendo las inversiones correctas a lo largo del tiempo. Esto es, además, tiene un retorno de medio largo plazo. Aquí, ya digo, es una situación en donde uno empieza a hacer cosas y tiene la esperanza de que esas cosas que hace con el tiempo repercutan en una mejora en el Mar Menor. Es verdad que hay cosas que son más evidentes que otras, pero sí es verdad que necesitábamos esto. Y todo esto se ha podido hacer gracias a que previamente ya hubo unas iniciativas de monitorización y de captura de datos desde hace muchos años, el despliegue de un montón de estaciones agrometeorológicas, por ejemplo, y todo eso es lo que ha facilitado el que pudiéramos pensar en montar un gemelo digital, que no sé si no me quiero extender tampoco mucho ahora, pero que va por la línea de lo que se ha comentado aquí de gemelo de gemelos, o sea, más que hacer un gemelo que representa el territorio desde scratch, desde cero, pues se ha optado por coger modelos parciales de cada uno de los elementos que influyen en el Mar Menor, pues las aguas subterráneas, las aguas superficiales, la integración con Harmony para la parte atmosférica, como Copérnico como circulación, y unos modelos de hidrodinámica del Mar Menor para simular el comportamiento del agua. Sobre eso que representaría el territorio, pues una serie de módulos biogeoquímicos, porque al final lo que nos interesa es saber si va a llover en determinado punto del campo de Cartagena, cómo va a afectar eso a la concentración de oxígeno que hay en el Mar Menor. Muchísimas gracias, Víctor. Ahora es a continuación en que estáis, pero me quedo con una palabra para sacar respuestas concretas a preguntas que era el objetivo de esta jornada. Lo dicho, hay que anticipar. Venimos de una evolución de las ciudades inteligentes donde no medíamos lo que ocurría, lo que no se mide no se puede mejorar. Hemos ido corriendo ese camino, creando sensores y digitalizando sistemas para permitir en un primer estadio medir, y sobre lo que mido y veo que está mal poder corregirlo, que lo veremos en el tema urbanístico. Pero ahora estamos en la etapa, y ¿qué le pedimos al gemelo? Anticipar hablando con la realidad del territorio para poder, evidentemente, mitigar los impactos de cualquier tipo de hipótesis. Como les decía antes, yo me siento especialmente orgulloso de la mesa porque representar las realidades indisolubles a la gestión de un territorio en esta mesa están representadas. Tenemos en este caso a la gestión del agua, tenemos a Antonio Tallón, que es el director de Ingeniería de Masa, que tiene también un vasto recorrido. Aprovecho también para agradecer a Pedro Galdón, que siempre trabaja para que nos apoye en Masa y esté representada. Antonio, vamos a ir a una pregunta concreta. Hemos dicho qué camino ha ido recorriendo cada organización para sentirse madura y cuál es la diferencia, lo hablamos otro día, de las realidades de simulación que hacíais antes a la que esperáis o la que podéis realizar ahora, con algo muy importante que se mencionaba antes, que es con cargo al PERTE
de digitalización del sector del agua. Hay que agradecer también muchas veces a las políticas públicas de este país. Algunas cosas no las hacemos del todo bien, otras yo creo que las estamos haciendo bien. El PERTE de digitalización del agua y responder a esa necesidad yo creo que es una de esas realidades que nos ayudan a progresar como país. Antonio, tu turno. Bueno, yo creo que el PERTE del agua salió porque el mundo del agua estaba preparada para avanzar en la digitalización y tenía una buena base de digitalización porque las empresas gestoras de agua desde hace muchos años ya tienen su digitalización de las redes en un GIS, en una cartografía. Dada la complejidad de que son las redes de agua y saneamiento, pues o las tienes metidas en un GIS o es imposible de gobernar. Luego avanzaron y pasó a no solo tenerla en un GIS, sino simular las redes, es decir, meterle matemática detrás de esa información digital para que pudiera simular escenarios. Y la hemos usado las empresas de agua pues para simular cómo se comporta una red frente, por ejemplo, a una lluvia, o cómo se comporta una red de agua potable frente a un desarrollo de nuevos sectores. Eso nos ha permitido planificar nuestras infraestructuras, qué necesidades tenemos, nos ha permitido comprobar que las decisiones de infraestructura las podemos meter en el modelo y comprobar que funcionan. Y eso fue una etapa que, por ejemplo, en EMASA, en el año 2012-2013, estábamos haciendo los planes directores de saneamiento y lo hicimos con modelización de las redes que ya teníamos digitalizadas. ¿Cuál es el siguiente paso? Y gracias al PERTE, que por ejemplo en el caso de EMASA nos han dado 8 millones de euros de subvención y una gran parte de ese dinero va a ser en dar pasos hacia los gemelos digitales. El gemelo digital para mí es pasar de la planificación, es decir, de ayudar al ingeniero que proyecta o planifica, para ayudar sobre todo a la explotación. Es decir, tenemos unas infraestructuras complejas, hay mucha normativa exigiendo de todo, cuando llueve, cuando afectando al Mar Menor, afectando muchas cosas, y tenemos que aprovechar esa infraestructura de la mejor manera posible. Y un gemelo digital te ayuda. Y si ese gemelo digital le haces la segunda derivada y le metes la inteligencia artificial, pues más todavía. Y ese es el proceso que estamos intentando ahora con el PERTE, mejorar nuestros modelos, mejorar nuestros datos, porque eso va a ser siempre un continuo. El dato es básico para el modelo y el modelo es básico para el gemelo. Entonces, los tienes que ir mejorando continuamente todo. Y ahora estamos en la etapa de ir a gemelos digitales de cosas concretas de la empresa, gracias al PERTE. Cuencas de saneamiento, vamos a hacer gemelo digital conectado con la sensorización que se está haciendo. Fundamental los sensores en las redes, si no, no llegamos a ningún sitio con los gemelos. Gemelo digital de la red de transporte de agua potable. Ahora se están poniendo muchos reguladoras de presión para hacer que las redes funcionen a presiones diferentes a lo largo de la hora del día. Pues un gemelo digital te ayuda a tomar esa serie de decisiones. Y sobre todo también gemelos digitales para los procesos. Es decir, tenemos la depuradora, tenemos de aguas residuales, tenemos el tratamiento de agua potable. Pues para hacer más eficientes los procesos de esas instalaciones, el hacer gemelos digitales te ayuda al explotador a tomar decisiones durante la explotación. Y si le añadimos la inteligencia artificial, muchísimo más. En definitiva, las infraestructuras cada vez son más complejas, las exigencias cada vez son mayores y el mundo del agua se sigue apoyando en el mundo digital para resolver esos problemas que nos van llegando. ¿Cuánta importancia recoge esa frase muy corta y recoge tantas realidades esas de la planificación a la explotación? Bueno, y sobre todo me quedo con un detalle que tú mencionabas, dice, EMASA ya simulaba, que hablabas el offline, ¿no? Simulaba determinados escenarios hace 10 años, dice, ¿dónde ha estado esa gran diferenciación a día de hoy? Esa conexión con la capa real, con los sensores, ese hablar con él a tiempo real para saber si esas simulaciones se están produciendo de manera, o sea, si esas hipótesis determinadas que se han simulado tienen el camino correcto, si se están desviando para, como tú decías, no ya solo planificar, sino conseguir una explotación mucho más segura y eficiente. Fijaros o fíjense el recorrido que tiene un operador del territorio o un actor fundamental del territorio, como es el gestor del agua, y habla de la planificación a la explotación. Y ahora nos vamos a ir a otra realidad, para mí, igual, si me apuras y si que Antonio se moleste, más importante,
porque en este concepto de ciudad inteligente, cuando se hablaba ya hace 10-15 años y se preguntaba qué es un Smart City, qué debería de ser, decía aquel componente de digitalización que permite al gestor del territorio planificarlo de manera mucho más eficiente. Para eso venía la tecnología, para ayudar en ese proceso y en ese recorrido. Desde luego, uno clave en la planificación del territorio que tiene una afectación sobre todo es el urbanismo, ese aprovechamiento. A día de hoy tenemos grandes problemas y tensiones en muchas ciudades en este país, el tema de la vivienda, y estamos afectando al ciudadano, o el ciudadano está afectado porque evidentemente hay un problema, parece ahí, de acceso, parece no, lo hay de acceso a la vivienda. Nacho, ¿cómo podría ayudar a mejorar ese paradigma actual, la implementación, tú que has visto ya algunos gemelos digitales, en ese modelo de planificación urbanística de las ciudades y de los territorios? Muchas gracias, Emilio. Yo diría que es la esperanza que nos queda. Yo creo que estamos en un momento en España con un problema gravísimo, que es el primer problema para los ciudadanos y sobre todo en Málaga, que es el problema del acceso a la vivienda. Donde el consenso es, oye, faltan viviendas, ¿vale? No hay viviendas para todos. Concretamente en nuestra provincia, por así decirlo, hay 50.000 familias más que viviendas. Esto es como el juego de la silla. Si paramos la música, hay 50.000 familias que no se pueden entrar a una vivienda, ni cara ni barata, ni en compra ni en alquiler, ¿no? Claro, muchas veces yo creo que en el sector propio, pero también en la administración, cuando hablamos de tiempo, dice, oye, pues mira, vamos a industrializar, vamos a hacer esto basado en la tecnología, vamos a tardar en los proyectos en vez de hacer 2 años, en 2 días, y eso es posible. El otro día me decía un ministro, oye, he visto que en China han construido un edificio en 2 meses. ¿Nosotros podríamos? Y dime, yo creo que sí, que seríamos capaces de construirlo en 2 meses. Pero tardaríamos más de una década, más de 10 años, en coleccionar todos los permisos que hacen falta para construir ese edificio en 2 meses. No es una tontería, 10 años en coleccionar permisos. Y luego una cosa que nos puede ayudar es a mostrar lo absurdo del sistema. Fijaos, el urbanismo, el interés general, se concibe en España como la suma de los intereses particulares, y tienen que concurrir todos, la suma de los intereses particulares de todos los departamentos, por así decirlo, afectados, de recursos hídricos, de cultura, de AESA, de medio ambiente. Claro, y entonces hay veces que una mancha en un plan general que se hizo hace 20 años dice, oye, pues hágase ahí, y ahora hablaremos de eso, 2.000 viviendas, ¿y por qué? No ha parecido bien 2.000 viviendas, en baja más 4, ¿y por qué baja más 4? Pues parece que es bonito, ¿verdad? Oye, y tardamos a lo mejor 10-15 años en darnos cuenta del absurdo, y es que al superponer 2 normativas era de imposible ejecución. Por ejemplo, te dice AESA, oye, es imposible que hagas ahí una vivienda porque el propio terreno, ya no te digo tu vivienda, vulnera la cónica del espacio aéreo. O, oye, en esa zona no puedes tener árboles porque anidan los pájaros, y de los pájaros vuelan, le dan a los aviones se caen y no puedes hacer vivienda. Pero a la vez te dice medio ambiente, oye, para que tú puedas hacer esa vivienda tienes que plantar no sé cuántos árboles, porque si no los plantas llueve, hay escorrentía, si no hay árboles no para, llega el agua, no está preparada, en plan, oye, pues el caudal, la sección por la velocidad, y no se puede. Entonces hemos entrado al absurdo de que hay 2 departamentos que dicen cosas contradictorias, y en España no existe una prelación, por así decirlo, de intereses. Oye, ante la duda manda agua, no, ante la duda manda esa. No existe. Con lo cual hemos tardado 10, 15, 20 años en algún caso para darnos cuenta de que había una superposición de intereses que eran absurdas. Eso es lo primero que podemos confiar, y a mí me hace mucha ilusión, en el gemelo digital. Que cada vez que el planificador diga, oye, ahí se pretende hacer esto, nosotros digamos, es imposible. Y ahí podemos hacer 2 cosas. O decir, ya está, pues no se puede hacer eso, o preguntarnos, o preguntarle al modelo, oye, ¿y qué habría que cambiar para que se pudiera hacer? Porque cuando hablamos de la falta de vivienda, que es la falta de materia prima, yo creo que hay algunas industrias como el agua, en el que decimos, oye, el agua que hay es la que hay. Y quizás podamos tener soluciones como un trasvase, una desaladora, ¿no? Y nos inventamos un poco de ser eficientes, pero con el agua que hay. Yo diría, oye, pues en el mundo hay el agua que hay. Sin embargo, la materia prima nuestra es mentira. Nos la hemos inventado y el consenso es que es eso. Dice, oye, ¿cuánta edificabilidad se puede ir? 10.000 metros. ¿Y eso por qué? No sé, le pareció bien a alguien. Yo diría, oye, el límite de nuestra materia prima debería ser el de la ingeniería. Quizá hoy debería ser el de baja más 90. Pues ya en la 91 no lo sabemos calcular, no sé qué le pasa al viento, se nos cae el edificio. Pero ese concepto de la edificabilidad,
que desde la Administración, yo diré de la sociedad, le hemos dado por supuesto, el gemelo digital nos puede ayudar a entender que es absurdo y que quizá preguntándole al gemelo cómo debe crecer la ciudad, qué hay que hacer para que en Málaga podamos hacer 50.000 viviendas más, nos responda, oye, ¿y de qué tipo? ¿Y para quién? Todo eso se lo digamos y, oye, pues quizás en este territorio, al lado de Campanilla, me lo estoy inventando, que actualmente no está considerado en el plan, es el que sí tiene que considerarse. Y sin embargo, este otro que está al lado es el que, aunque tú hayas querido y esté en el BOE, no lo vas a hacer nunca, porque aeropuerto o aguas lo hace imposible. Por lo tanto, como esta didáctica, Emilio, no hemos sido capaces de hacerla pues, con la Administración, con los diferentes sectoriales, lo confiamos todo a que ellos mismos lo vean en un modelo. Mira, gracias Nacho. Yo no representaba al presidente de FADECO, que es el promotor el sur de España, ¿no? Promotor y constructor de Andalucía. Andalucía. El día que Nacho y yo nos conocimos, y ahora que lo escucho más todavía, lo orgulloso que se siente uno cuando hablamos de esto, del impacto en la ciudadanía, de la tecnología, de que el producto y la tecnología no es el fin, y de que muchas veces hablamos y dice, esta es la representación, Nacho vio el gemelo, vio ciertas representaciones, ese orgullo de cómo de verdad la tecnología y la digitalización, en este caso los gemelos digitales, puedan ayudar a resolver problemas concretos. Y a mí me gusta mucho tu frase, eso de demostrar lo absurdo del sistema para que evidentemente problemas reales de la ciudadanía no sean por trámites burocráticos, sino sean por otro tipo de índole de problemas, ¿no? Vuelvo a mi amigo Javier, que te tengo arriba. Y como decía antes, Javier tiene una doble visión, que es la de coordinador general de la Red Española de Ciudades Inteligentes y el referente tecnológico y digital, y no me digas que no, del Ayuntamiento de La Rozas, que es uno de los ayuntamientos también más innovadores que tiene este país, donde tienen un gemelo digital, Javi, si no me equivoco, aplicado a la movilidad. ¿Qué espera Las Rozas para que otras ciudades puedan aprender de ese ejemplo, de ese cambio de paradigma, gestionar la movilidad a partir de ahora apoyado por un gemelo digital? Muy bien, pues paso a comentaros. Primero decir que es un proyecto conjunto entre el Ayuntamiento y Las Rozas Innova, que es el sitio donde tengo mi puesto de trabajo y en el que colaboramos estrechamente, y que nace de esta estrategia de fomento de la innovación en que Las Rozas Innova iniciamos un proceso de impulso de la innovación a través de la compra pública de innovación, y que de ahí salió el reto de disponer de un gemelo digital de la movilidad. El objetivo era implantar un sistema inteligente de movilidad basado en la explotación de datos obtenido de los sensores de IoT, de nuestro sistema de videocámaras, para la gestión de la zona de bajas emisiones, adaptada a las características un poco particulares que tenemos en esta ciudad, porque es una movilidad compleja, es una ciudad estructurada en diferentes núcleos urbanos, y queríamos una toma de decisiones autónoma basada en datos, en espacios de simulación inteligentes que nos permitieran disponer de diferentes escenarios, ¿vale? Y esa parte también que habéis comentado antes de simulaciones, y bueno, y también aprovechar la inversión para tener información geoespacial con temas de mobile mapping e inteligencia artificial, ¿no? Que nos dé todo ese inventario de información. Además, aprovechábamos para madurar nuestro concepto de plataforma de urbana y de ciudad inteligente, que habíamos trabajado en Las Rozas Innova y que ya queríamos tener como la versión madura y grande ya en el ayuntamiento. Esto, a través de las ayudas que tuvimos del MIDMA, pues fuimos implantando una solución motivada para el desarrollo de lo que es la mejora de la movilidad, ¿no? A través de que habíamos trabajado en el desarrollo de un plan de movilidad urbana sostenible, teníamos detectados un poco cuáles eran los problemas en la ciudad, queríamos implementar la zona de bajas emisiones. Pues vimos ahí una gran oportunidad para desarrollar este gemelo digital de la movilidad, que recientemente acabamos de poner en ejecución. Estamos haciendo toda esta puesta en escena,
que ha sido también complicada, que si queréis también pues aprovecho y te comento un poco también cuáles son las dificultades que hemos un poco tenido, ¿no? Que es como hemos llegado un poco a implicar a todas las áreas municipales, que no es fácil, la gestión de los tiempos, muchas veces estos proyectos que vienen con financiación europea, y ya aprovecho también para hacer guiños a cosas de la RECI, ¿de acuerdo? Que quería también comentarte y aprovechar que he recabado de mis compañeros que a veces este sistema de ayudas europeos comprometen mucho los tiempos de ejecución y no nos permiten a veces desplegar las soluciones que a nosotros nos gustarían, ¿vale? Y que, bueno, también ha sido un reto importante en el caso de las rozas Innova. Con esto lo que queremos en el gemelo digital de la movilidad es, pues lógicamente, tener un impacto ciudadano en la mejora de la movilidad actual, en el poder hacer simulaciones en la mejora del tráfico, de cambios de calle, en lo que puede ser cambios de dirección, zonas que son conflictivas, como poder enmarcarlas de otra manera, así como lógicamente conocer en tiempo real qué es lo que está ocurriendo, cómo está siendo la movilidad, los flujos de movimiento, en la que ahora además con la incorporación del nuevo proyecto de turismo y de las ayudas PID que nos van a llegar, integraremos dentro de este gemelo digital y lo iremos haciendo más grande. Esa visión donde iremos recabando poco a poco cada vez más información y podremos ir haciendo crecer nuestro gemelo digital de movilidad teniendo más información, más precisa y dándonos lugar a poder tener mejores escenarios, mejores simulaciones que nos permitan hacer una mejor toma de decisiones. Así, en vista general, es un poco el enfoque que queremos hacer con el gemelo digital de la movilidad desde Las Rozas. Fíjense, volviendo a mi anécdota de la primera intervención de esta mañana, cuando indicaba que alguien me preguntaba hace 2 semanas, y Emilio, ¿y para qué vale un gemelo digital que estáis haciendo mucho ruido? Fíjense, me gustaría utilizar esta intervención de Javier para pensar cómo podría ser ese punto estratégico, ese punto clave que la estrategia de muchas ciudades y territorios, que es el cambio del modelo de movilidad. Yo aprovecho para meter polémica, para mí no es cambiar combustión por eléctrico, para mí es cambiar esa definición o ese diseño de las ciudades pensadas hace 100 años para el vehículo, que parece que ahora ya no va a ser así. Fíjense, si alguien preguntara hace 10 años, aspire a cambiar el modelo de movilidad de una ciudad, a cambiar y a cerrar zonas, sacando un dedo así y diciendo, ¿y cómo va a ser el impacto a un modelo en el cual, con esa ingente cantidad de datos a la que dispone hoy en día una ciudad, pudiera preguntarle a alguien cómo iba a ser el impacto y cuál iba a ser la medida de mitigación que se iba a dar? Si alguien pregunta y sigue preguntando para qué pudiera valer un gemelo digital, yo creo que este es un ejemplo clarísimo de qué aportación va a dar en esa planificación del territorio. Alicia, dentro de esa planificación del territorio, esa transformación, como decíamos, Málaga es un referente ahora mismo, es el territorio, ha generado un propósito, lo decíamos en el DES, de territorio innovador, emergente, pero tiene muchos retos estructurales que abordar en esa transformación y acompañamiento de ese éxito. ¿Cómo va a ayudar el gemelo y en qué áreas concretas entiende que puede ayudar para acompañar ese relato de éxito de la ciudad? Bueno, a ver, obviamente pues nosotros tenemos claro que el gemelo es una de las herramientas que nos van a ayudar a evitar estas contradicciones. No puedo estar más de acuerdo contigo que el sistema es heredado y complejísimo y en muchos casos no tiene sentido. Lo primero que tenemos que hacer en todo esto es unificar para que el GIS de aguas se hable con el GIS de urbanismo o con el del aeropuerto y seamos capaces de identificar pues, el ejemplo que tú has puesto, por ejemplo, de incompatibilidad. En eso estamos trabajando ya desde el ayuntamiento, unificando todos los modelos GIS para tener toda la información y todo bien integrada. Esto es la base fundacional del gemelo. Sin esto, el gemelo por encima no existe. Tenemos que darle un esqueleto. Por encima de esto ya es cuando montas el gemelo, que es la representación gráfica de toda esta información que tenemos y a la cual le puedes aplicar temas de inteligencia artificial o hacer queries cruzadas y que tenga que tener las simulaciones, etcétera. ¿Qué hemos hecho nosotros en Málaga? De momento, tenemos en gemelo una
una parte de la ciudad, que es la carretera de Cádiz, uno de los distritos de Málaga para los que no sean de Málaga. Y lo que hemos estado simulando, por ejemplo, uno de nuestros primeros problemas es la gestión del turismo, que se concentra principalmente en el distrito centro. Lo que hemos hecho en el Gemelo ha sido simular cómo afectaría si alguno de los flujos turistas se van enfocando dentro de otro distrito nuevo, como en la carretera de Cádiz. ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo va a afectar al tráfico? ¿Cómo va a afectar a las necesidades de agua? Efectivamente, que estuvimos mirando. Dentro de este distrito también tenemos ahí un área muy grande de desarrollo urbanístico, que es los terrenos de Repsol, ¿no? Ahí también hemos podido simular un poco qué ocurre si esta zona de la ciudad vamos a considerarla 100% oficinas o 50 oficinas, 50 casas. ¿Qué va a pasar con el tráfico? ¿Qué va a pasar con el tema del agua, con el tema de la energía? Y yendo mucho más allá, al final del día nosotros como ciudad deberíamos saber también si la población concentrada ahí va a requerir de guarderías o va a requerir de zonas para mayores o todo esto, al final, que no es solo el impacto, es que al final cuál es la repercusión en el ciudadano. También estamos trabajando en seguridad y emergencia, ahora con este último año que nos ha pasado de todo, con el tema de la DANA, ver cómo los flujos de inundación en la ciudad, eso también lo estamos trabajando. Hay modelos que también estamos trabajando a nivel internacional, el propio IMEC, que sabéis que el Instituto de Microelectrónica, que ellos vienen de Bélgica, y en Bélgica también tienen muchos problemas de inundaciones, interesantes. Ellos ya también tienen ciertos modelos y know-how de cómo simular inundaciones con la información que tengamos de aguas, con la información que tengamos de sostenibilidad. Todo esto lo estamos trabajando. Y luego más allá, estamos trabajando con el equipo de urbanismo intensamente. Bueno, no solo para digitalizar todo lo que podamos el tema de la generación de licencias, pero también para luego resolver este tipo de problemas que yo creo que vais a desarrollar un poquito más en detalle. Y bueno, también, no sé, el tema del urbanismo, la gestión del agua, hay muchas áreas donde la ciudad se tiene que poner a analizar, pero el reto fundamental y el más importante que tenemos ahora mismo y el principal escalón es la unificación de los datos, de todo lo que hay, que sean una fuente única de verdad, como se dice en el sector de las bases de datos, y que esté actualizado en tiempo real, para que de esta forma toda la información esté disponible para todos los departamentos de la ciudad. Pues mira, Alicia, que recojo el guante de tu última intervención, que terminé al principio, la normalización, lo importante y la sensibilidad que tiene ya desde lo público de la importancia de que todo lo que ocurre en el territorio, esa información sea agregada. En eso tengo que siempre hacer una lanza a favor del modelo español, es el modelo referente a nivel internacional por sus normas, por darle coherencia a todos esos procesos de intercambio y de relación de todas las realidades dentro de un territorio, para no tener que reinventar ruedas, para tener que ser capaces de compartir información y ser capaces de explotar la información. Decíamos antes, hay también la interoperabilidad semántica y técnica, pero sobre todo, Alicia, de tu intervención saco, dice, la sensibilidad que tiene ya los públicos de saber que aprovechar este tipo de conceptos y de modelos que son el culmen de una estrategia va a permitir al territorio seguir, en este caso Málaga, seguir dándole herramientas y dando soluciones para que ese mensaje, como decía, de relato, de éxito, de ciudad, no se pierda en el camino por sus problemas estructurales. Muchísimas gracias y enhorabuena. Víctor, volvemos a lo que estabas comentando antes, dice, el cambio que hay en la realidad de la gestión del Mar Menor, tú que tienes un recorrido amplio, has visto la evolución de la tecnología, ¿dónde crees que está ese principal valor ahora mismo en la gestión de la realidad del Mar Menor desde un gemelo digital? ¿Dónde está vuestra...? Bueno, ¿Y cuáles son los retos? Perdona que te interrumpa. ¿Cuáles son los retos que en ese camino te metes? A ver, el gran reto al que nos enfrentamos desde la Administración regional es que tenemos que transformar un territorio muy amplio. Transformarlo no desde el punto de vista de urbanismo solo, no solo desde el punto de vista de los sectores económicos, productivos. Tenemos que transformar la forma en que la sociedad que vivimos en el entorno del Mar Menor, pues nos relacionamos con el medio. Y esto implica buscar la compatibilidad de actividades.
Es verdad que aquí, pues si tú le preguntas a 10 personas diferentes, cada uno tiene su solución para el Mar Menor. Para unos es que esto sea un reservorio aislado de la humanidad y para otros es que no hay que hacer nada y al contrario, pues hay que hacer todavía poner más granjas y más no sé qué. Hombre, la postura que nosotros tenemos es de buscar la compatibilidad. Pero claro, todo esto tiene una repercusión social que no podemos olvidar. ¿El gemelo digital en qué nos ayuda? Pues nos ayuda a respaldar las decisiones que se toman buscando esta compatibilidad. Y precisamente, lo he comentado antes, la validación de las soluciones, pero no solo de las soluciones que pone la Administración en marcha, sino de todas las iniciativas que se están teniendo desde los sectores productivos para buscar esa compatibilidad. Es decir, el sector agrario está invirtiendo muchísimo en mejorar los sistemas productivos, en reducir el impacto medioambiental, el sector turismo 3/4 de lo mismo, las actividades náuticas igual. Es decir, yo creo que esta crisis sí ha servido para concienciar a todos los que estamos alrededor del Mar Menor y todos estamos trabajando en la misma línea. ¿El gemelo digital qué aporta? Bueno, pues aporta el constatar precisamente que esas iniciativas que están teniendo los sectores tienen una repercusión en el medio beneficiosa, positiva, ¿no? Para esto es muy importante que podamos validar el modelo. Es decir, tenemos que darle confianza a quien recibe los datos y la información de que las conclusiones que sacamos del modelo son correctas y reflejan fielmente la realidad. Para eso es muy complicado, es complicado en general, pero encima en un entorno como el que nosotros estamos manejando es todavía más complicado. Y bueno, pues hemos tenido que utilizar pues una plataforma de integración de datos, que es precisamente Freeware del proyecto que se inició hace muchos años. Esa es nuestra plataforma de integración, pero además pues modelos que hemos estado validando, reproduciendo eventos meteorológicos y eventos que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo en el campo de Cartagena, gracias a que tenemos una serie histórica bastante buena. Por encima de todo eso hemos ido poniendo capas pues, para levantamientos 3D del territorio, hemos integrado imágenes satelitales precisamente también porque queremos utilizarlas para ayudar en la monitorización. Y bueno, pues hay un trabajo, por un lado, ya digo, de validación y por otro lado, pues de contarle a la sociedad que las decisiones que estamos tomando, que buscan esa compatibilidad, pues se apoyan en datos fiables. Yo te agradezco, no sabes cuánto, Víctor, que menciones ese reto. Para mí es el reto fundamental, lo decíamos al principio también de la jornada, ser capaz de trasladar a la ciudadanía el impacto. Hay acciones basadas en lo digital que tienen un impacto directo en la ciudadanía y se percibe. Hay otras que son más en clave gobernanza, que mejoran muchísimo y mejorarán muchísimo la habitabilidad y la convivencia de los territorios, y hay que ser capaces de trasladar y de difundir muy bien dónde está gestionándose ese cambio y cómo va a ser el resultado. Antonio, yo te voy a intentar llevar a una cuestión muy concreta que hablamos el otro día y a mí me encantaba. Cuando ves que empresas gestoras del agua como Emasa tienen ese largo recorrido en digitalización, en estrategia basada en datos, y tú mencionabas y decía Emilio, no penséis que esto a nosotros nos viene de nuevo, que ya nosotros ya simulábamos, y mencionabas en su momento, ¿no? Yo simulo una lluvia, pero yo tengo tal desconexión, o tenía en su momento, con lo que ocurría en la realidad del territorio, porque no conectaba a sensores o a sistemas que me traían información de lo que estaba ocurriendo y a la matemática. Entonces, ¿cuáles son los atributos fundamentales que ahora mismo ves tú en este modelo que permitan a Emasa mejorar su gestión en ese ámbito? Bueno, el ejemplo que has puesto. ¿Y cuáles son los retos? También termino con eso. Los retos son que los gemelos digitales sirvan para algo. Eso es el principal reto. Sí. Y vemos que claramente es una solución para nuestros problemas, pero hay que trabajar mucho para que sea una realidad. Ponías el ejemplo de que simulamos, por ejemplo, inundaciones. La simulación de una inundación, tú hacías un modelo y la forma de calibrarlo es, el modelo dice que ahí coge 1 metro de agua a la calle. Y por nuestra experiencia, algunas fotos que se hacían, sí, efectivamente ahí cogía ese nivel de agua, en las redes se entraba en carga. Bueno, pues eso hace que el modelo
esté justito, la calibración del modelo esté pues más o menos. El cambio del gemelo digital es que la calibración es en continuo, es que el propio sistema se está alimentando, el propio modelo se está alimentando de los sensores de la ciudad. Entonces, eso hace que el modelo sea mucho más real y eso te permite planificar mucho mejor, proyectar muchísimo mejor y empieza a ser, además, una herramienta para el explotador, porque el explotador sabe lo que está ocurriendo. Es decir, si llueve de esta forma, según los pluviómetros de esta zona, sabemos que en aquella zona de la ciudad hay problemas, enviar al personal allí. Para ese tipo de actuaciones, el gemelo digital es lo que esperamos de él. Y, por supuesto, para mejorar procesos. Como he dicho antes, la empresa de agua tiene mucha industria. Mejorar todos los procesos de la parte industrial nos va a hacer ahorrar energía, ahorrar agua, y es un camino, por supuesto, de sumándole la inteligencia artificial a esos gemelos digitales. Esos son nuestros retos y son complejos y creemos que es un camino a medio y largo plazo, pero al cual tenemos que empezar ya y el PERTE nos lo está facilitando. Fíjate también, Antonio, que esos retos que manifiesta, dice, la simulación, y de la simulación necesitaré datos, y si no tengo datos, no habrá simulación de inteligencia artificial que valga, qué importante es conectarme con los sensores y hablar con la realidad para saber cuánto me desvío y cuánto tengo que mitigar o ser capaz de prevenir, y todo, sobre todo con un componente. Yo respaldo mucho a mi amigo Daniel de ERRI porque somos unos firmes convencidos, has dicho de lo importante de fijar esas simulaciones y esos contextos en el territorio. ¿Dónde están ocurriendo y cuál es la superposición de eventos que están ocurriendo dentro de un territorio? Porque solo esa inteligencia visual, en ocasiones, lo hablamos, el gemelo de Málaga, cuando veíais, no sé si recuerdas, solo en el clave geoespacial, dónde estaban las viviendas turísticas, y eso es algo, un inventario muy sencillo, ya daba lugar a magnitud de un problema o no que tuviera la ciudad. Entonces, todos esos atributos que hemos ido relacionando, de la simulación, de la analítica avanzada, del problema con los datos, de la conexión con el mundo físico, de los sensores que me permiten calibrar y tal, y sobre todo saber dónde están ocurriendo ese evento, para mí son los tres atributos clave que podríamos esperar de un gemelo. Señor Peinado, usted que está manifestando esos avances necesarios en el mundo de la planificación urbanística, yo decía antes que para mí es uno de los principales, si no el que más, planificar un territorio, el urbanismo tiene una afectación tremenda. ¿Qué vais a esperar vosotros, qué esperas tú concretamente, ya que has visto determinados avances de overview de ese modelo de planificación urbanística apoyado por gemelos digitales? Mira, a lo que decía antes, ¿no?, que es la capacidad, digamos, de contrastar las diferentes capas de cómo se comporta la normativa y, en este caso, la infraestructura, creo que otra ilusión que tengo es que seamos capaces de aportar a los técnicos competentes a través de estos modelos pues algunos cambios de paradigma que son tan importantes como la infraestructura y el cambio social o demográfico, ¿no? Yo el otro día tenía una conversación precisamente con un departamento de recursos hídricos que me decía que era imposible que el modelo decía sea hacer el doble de viviendas porque eso consume el doble de agua. ¿Y eso quién te lo ha dicho? No, hombre, intuición, el doble de viviendas, el doble de agua. Y de, oye, pero es que tenemos que repasarnos qué está ocurriendo cuando decimos que en Andalucía faltan viviendas para 50.000 familias o que los hogares están creciendo. Eso no necesariamente, de hecho no es así, quiere decir que crezca la población. Es que un gran cambio de paradigma en el urbanismo es el siguiente. Antes había una familia, papá, mamá y sus niños, o como queramos, ¿vale? Y ahora hay un 50% de divorcio. Eso quiere decir que de un hogar se forman dos, pero el incremento de población es cero. Papá a una vivienda, mamá a la otra. Y se ducha papá y se ducha mamá. El mismo agua. Y el niño, pues donde toque. Eso quiere decir que nosotros estamos enfrentando a una necesidad quizás de más vivienda, de menor tamaño y con los mismos recursos. Otro de los grandes cambios, que esto nos puede ayudar incluso a las políticas sociales, no solamente el urbanismo, es decir, oye, ¿y qué más ocurre? Pues ¿qué más ocurre frente al modelo de compra, frente al modelo de alquiler? Es que otro de los cambios es la esperanza de vida. Antes ocurría cuando uno compraba la vivienda y ahora dice, oye, no, pues el alquiler es necesario y lo es, pero no del todo. No podemos condenar a la sociedad ahí porque va a ocurrir algo que ya Alemania nos anticipa porque no teníamos el modelo digital. Y eso, oye, antes cuando uno se jubilaba,
que aquí creo que hemos avanzado, lamentablemente papá y mamá no estaban, ya habían fallecido. Ahora cuando uno se jubila, papá y mamá viven. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora cuando uno se jubila, si vive de alquiler, dice, oye, la pensión no da suficiente para pagar el alquiler, por ejemplo, que tiene nuestra sociedad. Como viene de estar mucho tiempo en alquiler, no ha podido ahorrar para comprar tampoco una vivienda después. Y la tercera era, ya no ha heredado una vivienda, cosa que en las anteriores generaciones sí. Yo he llegado, no he podido ahorrar, bien, heredabas la de tus padres. Ya eso tampoco ocurre. Entonces eso también tenemos que poder anticiparlo en algunos modelos, en algunos gemelos, de qué va a ocurrir socialmente cuando nosotros nos jubilemos. Y eso nos va a permitir adaptar también la densidad, adaptar el tipo de vivienda y no hacer el tocar de oído, que es, oye, el doble de vivienda genera el doble de recursos o el doble de equipamiento. No hay que hacer el doble colegio, no, no, no. Los niños son los mismos. Fijaos lo que estoy hablando, el 50% de los matrimonios aquí pues acaban en divorcio. Con lo cual también esperanzado que a través de esa conexión entre lo demográfico, lo social y la infraestructura seamos capaces de hacer una planificación pues coherente y que si no hemos equivocado en el año 1, pues en el año 2 la estemos revisando. Fíjate, muchas gracias, Nacho. En este recorrido, si hacemos ya, para ir finalizando la mesa, determinado review, estamos hablando de los elementos fundamentales en la planificación y la gestión de un territorio, la gestión del agua, el urbanismo, la movilidad, la seguridad y emergencia, el entorno natural y rural que alimenta a todas nuestras ciudades. Me gustaría ir cerrando ya la mesa con una intervención abierta. Me gustaría también que dejarais una frase, porque en todo esto siempre el titular, sabéis que nos ayuda a construir un relato, pero sobre todo a qué veis en el futuro, qué esperáis desde vuestras organizaciones, lo hemos ido comentando, pero qué esperáis fundamentalmente en este aspiración a culminación de un modelo de digitalización que permite dar inteligencia y gestionar las cosas de manera distinta. ¿Qué esperáis o qué le pedís al futuro? Si os parece, Javi, tú que tienes la visión de Las Rozas y de todas las ciudades. Pues el futuro yo creo que es bastante prometedor. Yo creo que, lógicamente, nuestra transformación digital va a seguir siendo cada vez mayor. Tenemos un reto organizativo ahí importante para poder llevar ese futuro. Quizás el talento necesario, las organizaciones en las administraciones públicas son complejas. Yo creo que además lo hemos sufrido ahora con estas ayudas europeas y como hemos puesto nuestras estructuras internas de los ayuntamientos al límite, pero yo creo que todo esto llegará a madurar, algo se caerá por el camino, pero que eso llegará a madurar, a estabilizarse. Yo creo que es lo que ahora se nos presenta adelante y que con esta evolución continua de la tecnología y de la innovación seguiremos sacándole más provecho y haciendo ciudades más eficientes y que den mejor servicio a los ciudadanos. Simplemente, además, también quería terminar lamentando que se me ha olvidado comentar en la primera mía intervención los casos de uso que teníamos de las ciudades red y que entiendo que ya ahora ya no dará tiempo porque se nos ha alargado, pero bueno, si no es ahora y en cualquier otro momento lo podemos comentar. Como vamos a tener, Javier, un diálogo continuo, te lo agradezco para que vayáis contando todo ese tipo de experiencias e iniciativas. Perdón, Alicia. Estamos ahora, voy a hacer una introducción a esta parte, uno de los ejes fundamentales, hablamos en nuestra comisión plenaria esta mañana, de actuación y de inversión de políticas públicas, no solo a nivel europeo, sino a nivel nacional, va a estar articulado en relación al eje del Smart Economy, ¿no? Es decir, cómo la digitalización va a ayudar no solo a hacer eficientes y sostenibles nuestros territorios, pero es decir, a tener impacto en la economía, a generar oportunidades, productos, servicios. Málaga, si de algo va sobrado, es de ese relato económico que decíamos antes y de ese relato de atracción. ¿Cómo ves a Málaga del futuro acompañado de este proceso de digitalización? Bueno, es verdad que estamos muy contentos de cómo se está desarrollando desde un punto de vista de generación de riqueza, ¿no? Estamos aportando el mayor PIB a Andalucía y Andalucía está aportando el mayor PIB a España, o sea que estamos contentos.
¿Cómo vemos el futuro? Yo, una frase que ya dije en otro evento que me gusta mucho, no es mía, pero la mejor forma de predecir el futuro es inventárselo. Y entonces nosotros estamos ahí queriendo definir cómo va a ser el futuro de las ciudades y utilizar la tecnología. Pues lo que queremos hacer nosotros es que las ciudades sean cada vez más humanas, más habitables, más eficientes, que los servicios públicos, con todo esto del tiempo real, de los datos y tal, que seamos capaces de ofrecer unos servicios públicos mucho más adaptativos y mucho más personalizados para los ciudadanos. También queremos que la ciudadanía tenga un rol activo en la ciudad digital, que sean capaces de visualizar escenarios. Podemos hacer ahí también participar en decisiones. Va a ser mucho más fácil con todo este ecosistema de gemelo digital poder mostrar las diferentes opciones de crecimiento de la ciudad y sobre todo utilizar la tecnología para reducir desigualdades y fortalecer la democracia local, el que al final que todos los ciudadanos puedan ser capaces de hacer el mismo uso de los beneficios de la tecnología. En el fondo, para nosotros, todo circula alrededor del ciudadano, del servicio que le damos y de cómo nos vamos desarrollando como ciudad. Gracias, Alicia. No sé si me salto el orden de antes, pero bueno, como vamos a concluir, Víctor, de esa evolución y cuando uno mira el pasado, ya cuando nos vamos haciendo mayores y vamos viendo estas iniciativas, sabemos qué podemos esperar o qué deberíamos esperar del futuro. ¿Qué espera el Mar Menor? Bueno, yo espero que con el gemelo estemos mejor preparados para los retos que vienen. Hay un gran reto que tenemos todas las ciudades también, que es el cambio climático. Hay territorios que son especialmente sensibles a este cambio. Estamos sufriendo este verano unas temperaturas de récord, tanto en el Mediterráneo como en el Mar Menor, que es una cosa generalizada, pero claro, cuando vamos a un territorio limitado como es la zona del Mar Menor, pues tiene una influencia todavía mayor, ¿no? Y necesitamos herramientas y esperamos que el gemelo digital nos ayude precisamente a enfrentarnos mejor a este reto que viene y a otros que puedan aparecer. Y luego he comentado el componente social del problema del Mar Menor, pero es verdad que hay alrededor del Mar Menor, aparte de un problema ecológico, un problema social de concienciación y de sensibilización. Y lo que esperamos es que el gemelo también nos ayude pues a abrir nuevas oportunidades, a que la gente, los sectores y todos los que estamos alrededor nos sintamos más integrados con el Mar Menor y aportando soluciones y que eso tenga un reflejo real en una herramienta como es el gemelo. Muchas gracias, Víctor. Antonio, desde Masa, desde tu función en Masa, ¿cómo veis ese cambio, ese futuro? ¿Cómo esperáis que sea? En la línea que ha dicho Alicia y Javier, lo que vemos es que nos va a facilitar dar un mejor servicio a la ciudadanía, nos va a hacer ser más eficientes, nos va a hacer proteger mejor el medio ambiente de los vertidos y demás, y es una herramienta tecnológica más. Todas las que han ido llegando las hemos cogido del mundo del agua para avanzar, pues esta es otra mucho más potente, por tanto creemos que vamos a mejorar muchísimo más nuestros servicios y nuestra eficiencia. Yo me sumo, ahora me pongo la camiseta del agua y aspiro también a que ese futuro, cuando constituíamos un grupo de trabajo del Smart Water, era porque siempre entendíamos todos que esa disociación que había en la gestión del agua dentro de lo que ocurría dentro de un territorio, la tecnología debería ayudar a que desapareciera, ¿no? Esos procesos de compartición de datos que va a haber entre Málaga ciudad y la gestora del agua de manera bidireccional ayudará enormemente la gobernanza de ambos ámbitos para que convergiese en uno solo. Y parece que el gemelo ahí tiene mucho que decir y que aportar. Ignacio, ¿qué le pides al futuro? Ya me lo sé, pero... Mira, añadir solamente una cosa, porque de lo que hemos hablado yo creo que la necesidad, como decía, la esperanza del modelo es básica, pero quizá el puntito que siempre nos queda para poder convencer es transformar esto quizás en números, ¿no? en retorno. Y yo sueño también que ese gemelo digital tenga al ladito como un cerdito, que es la hucha, que digamos, oye, y todo esto que le vamos a pedir al modelo, si todo esto ocurriera, ¿qué significa desde el punto de vista de la sostenibilidad? Pues mira, fijaos, solamente en Málaga, si esas 50.000 viviendas que hemos dejado de hacer, que nos podría haber anticipado el gemelo, y claro, nos puede decir dónde hacerla, significaría una recaudación de 6.000 millones de euros.
pero ¿cuántos colegios, cuántas carreteras, cuántas infraestructuras hídricas podríamos hacer con 6.000 millones de euros? Pues eso estará en la hucha cada vez que le preguntemos a nuestro modelo qué ocurre si hacemos estas viviendas. Con lo cual, detrás de cada vivienda que consigamos despertar, crear, también va una recaudación y asociada a ella habrá nuevos colegios, nuevas infraestructuras y nuevos servicios públicos. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. A mí me gustaría concluir simplemente la mesa haciendo vuelvo a la pregunta de esta mañana, dice, ¿por qué y para qué los gemelos? Dice, pues no sale de esta mesa diciendo el por qué, porque hay contexto, hay casos de uso, hay necesidades, hay tecnología, hay madurez de datos. ¿Por qué también y para qué? Porque hay un convencimiento. Se sale de esta mesa sabiendo que los gestores de lo público y de lo privado están plenamente convencidos del valor que este tipo de tecnología y de proceso de digitalización va a tener en la mejora de la gestión de nuestras ciudades y territorios. Y por último, para mí lo más importante es veros el propósito que existe para que esa tecnología y esa digitalización influya directamente en la mejora de las ciudades, de los territorios y sobre todo de nuestros ciudadanos. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Gracias. Bueno, perdonad, que me dicen espacio para preguntas. Ella es la que me preguntaba hace 3 semanas, cuando le he dicho tantas veces, el por qué, para qué están los gemelos, Emilio, así que aprovecha ahora. Pues a eso voy, a eso voy. A ver, yo pregunto para qué, y seguro que hay muchas razones, pero una fundamental es pensar en la ciudad, porque estamos hablando del gemelo digital de una ciudad. Entonces, si el objeto de la administración pública es dar un buen servicio a su ciudadanía, tenemos que acotar claramente algunos de los objetivos o de los propósitos de este gemelo digital. Porque, por supuesto, que sirve para dar muchos datos que pueden servir para la investigación, o sea, donde hay emisión de partículas, donde se podrían mejor poner los árboles, por supuesto, para la gestión de las infraestructuras existentes, de agua, para la movilidad, sí. Pero tenemos una ciudad que está creciendo y que tiene que ser inteligente también en la forma de crecer. Eso implica saber, como bien decía Nacho, dónde tienen que ir esas viviendas, cómo se tienen que hacer. Eso pasa, estoy haciendo un recorrido, ¿vale? Porque al final quiero lanzar una propuesta que además creo que es posible y que este es el foro donde se puede proponer, ¿no? Si necesitamos viviendas, y es una de las principales problemáticas de la ciudadanía hoy, si el gemelo digital puede servir para dotar a la ciudadanía de esas viviendas, entonces tenemos que pensar que con la construcción de esas viviendas se generan también nuevas infraestructuras que las hacen los promotores. Pero para que los promotores puedan hacerlas necesitan la gestión ágil de los procedimientos administrativos, que sin ser perfectos no son malos del todo. El problema es el acceso a la información. Ese acceso a la información es una capa más que hay que meter en el gemelo digital, que es la capa de lo normativo, de las aficiones, porque no podemos hacer lo que nos dé la gana, porque luego llega ferrocarriles, llega carreteras, llega aguas, llega cultura, llega medio ambiente y te da una serie de limitaciones. Esa información que tienen que dar los organismos sectoriales, que es esa capa que habría que meter en el gemelo digital para saber lo que se puede y no se puede, y que no sean simplemente datos que se dan ahí y que luego muchas veces vienen inversores, promotores, lo que sea, y dicen, quiero hacer esto, es maravilloso, he pensado una idea magnífica, pero no la puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pedirle a las administraciones públicas que vuelquen sus datos geoespaciales, como los dominios públicos hidráulicos, como las cónicas de AESA, como los límites de las carreteras. Todo eso se puede volcar si se les pide. Y como resulta que esos datos son de carácter provincial, porque mayoritariamente son delegaciones provinciales con las que la administración local puede trabajar de una manera más directa, sería posible, a lo mejor, que la ciudad de Málaga también innovase en la relación con esos organismos sectoriales autonómicos delegados en las provincias, para que se vuelque esa capa de la normativa, que es lo que nos dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y que no tengamos que tardar un año en pedir la información y otro año en que nos contesten para decirnos si lo que hemos puesto, que es su información que nos han dado, es efectivamente correcta. Así que ahí lanzo el guante. La pregunta es para mí. Es para los dos, y no vais sin contestarla, pero yo solo quiero hacer una introducción a esos espacios de compartición. Está aquí el compañero también, Antonio Jara, que en eso está muy metido, políticas públicas relacionadas con los espacios de datos sectoriales. Y en el CIMED, en el Salón Inmobiliario del año pasado, ya hablábamos de que quizás uno de los grandes problemas de la economía es la vivienda. Quizás esas iniciativas que se han ido llevando a cabo en turismo, en agroindustria, en otras materias,
En agua y en urbanismo, esos datos que habláis, sectoriales que muchas veces sobre Málaga están a nivel estatal, pues fíjate, es buena manera de incentivar ese proceso de compartición dentro de esa estrategia pública. Eso yo como añadido de la parte tecnológica. Ahora os toca a los malagueños. No, efectivamente. A ver, nuestra idea del gemelo, obviamente, a ver, estamos donde estamos de trabajo, de integración de los datos, pero no es solamente los datos de los sensores. Obviamente nosotros por encima del gemelo se van a poner capas de simulación y de conocimiento. Un ejemplo es, por ejemplo, el conocimiento de qué ocurre, de cómo se inundaría la ciudad. Para eso tienes que ponerle una inteligencia adicional al gemelo, pero otra inteligencia adicional son todas estas normativas y toda esta información que se le pondría de cómo se puede desarrollar urbanísticamente la ciudad, que es lo que estaban pidiendo desde promotores. O sea, conceptualmente no nos quedemos con que el gemelo es una representación de datos. El gemelo es mucho más inteligente porque le vamos a ir metiendo capas de inteligencia por encima, todas las que podamos y las que nos dé tiempo, pero el concepto final no es simplemente una representación gráfica, es que tenga capacidad de inteligencia artificial por encima y mucha más información de conocimiento de normativas, de temas de leyes, de temas pero no solo de las leyes de urbanismo, también las de sostenibilidad, como bien decía él, que tenemos que plantar árboles o no plantarlos. O sea, al final tenemos que unificar todas las normativas en un solo gemelo. Por eso el primer trabajo que estamos haciendo es unificar todos los datos, de momento. Pero llegaremos, sí. Llegaremos y además, por terminar esa parte, la política pública española del Open Data es de las más ambiciosas que existen, no solo en la Unión Europea, sino a nivel internacional. Ahí tienes el ejemplo de catastro, el ejemplo de costas y demás. Es decir, hay mucha información ya en APIs disponibles, en modelos estandarizados, para registrar esa información de cada una de las ciudades y territorios. No, yo simplemente que por supuesto, ¿no? Yo el hecho de que se cuenten con esas capas normativas lo doy por hecho para todo lo demás. O sea, que eso obvio es el primer paso. Y simplemente sí que diría, insistir en lo que decía en la primera intervención, que no tengamos esas capas superpuestas solamente para adaptarnos a las mismas, sino para que el modelo nos pueda decir, oye, cuál es lo absurdo de alguna de las normas y cómo se debe cambiar esa norma para que funcione. Ahí entraríamos, ahí entraríamos a legislar, que desde el municipio no podemos, ¿vale? O sea, si hay que cambiar las normas y las leyes, eso ya entraríamos en el ámbito nacional y autonómico. Yo solo por añadir una cosa, una de las cosas precisamente que hemos hecho, aparte de meter una capa de normativa, porque la normativa medioambiental es muy compleja, y hemos metido una capa de normativa territorializada, pero además estamos integrando datos de diferentes administraciones, es decir, estamos utilizando nuestro modelo no solo para coger los datos que estamos usando nosotros, sino también datos que vienen tanto de la Administración General del Estado, de Confederaciones Hidrográficas, como de administraciones locales, para intentar ofrecer una visión completa e integradora de lo que ocurre en un punto para que represente realmente la complejidad del sitio. Antonio, porque vosotros esa parte también de la normativa también la tenéis muy... La sufrimos igual.